Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa Hablemos, espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Una decisión inteligente puede lograr que su vida mejore. Remodele su casa. Compre el artículo que necesita. Haga feliz a los suyos. Nuestras líneas de crédito le ayudan a alcanzar sus metas. Cuente con la cuota más baja, mayor liquidez y menos preocupaciones. Decídase ya. Venga a Cope Alianza y obtenga su crédito. Visite nuestra página web www.copealianza.fi.cr. Corporación Hotelera Tarrazú pone a disposición del público su nuevo centro turístico La Arboleda, con hotel, piscinas bajo techo abierto a todo público, baño sauna, restaurante y amplios parqueos. Para información y reservaciones a los teléfonos 2546-6073 y 8827-4293. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, muy buenas noches, amigas y amigos de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Coope Santos RL, cubriendo la zona de Acosta, la zona de Mora, el cantón de Dota, Tarazú y León Cortés, también Corralillo. Corralillos. Frailes. Frailes Desamparados. Sí, San Juan de Tobosi. San Juan de Tobosi. Guarco, parte del Guarco. Parte del Guarco también. Sí. Bien, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporres y me acompaña don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, José Aquiles, estimado doctor, el amigo invitado el día de hoy, y a todos ustedes, amigos radioescuchas y amigos televidentes, les saludamos nuevamente desde el programa Hablemos. Hoy, sin lugar a dudas, nos va a paralizar el corazón con la información que les traemos. Bien, ojalá que no sea tan severo, don Santiago. Sí, pero no, hay que ser realistas. Bien. Doctor Jorge Roldán Villalobos, buenas noches, doctor. Ángeles, muy buenas noches, don Santiago. Como ya invitado nuevamente por acá, ya es parte del grupo nuestro de Hablemos. Y se va a pensionar. Se va a pensionar por acá. Sí. Si es que alcanza la pensión, que es el tema que vamos a hablar hoy. Amigos televidentes y radioescuchas, buenas noches. Efectivamente, así es. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, con el politólogo Andrei Badilla Solano. Pero antes, doctor, hay muchos médicos, no tal vez médicos más bien, hay muchos pacientes o personas que acuden a consultas médicas con médicos que no son médicos, o con personas que no son médicas, que no están incorporadas al colegio de médicos o al colegio respectivo. ¿Cómo puede hacer las personas que consultan con estas personas para saber si están realmente en manos de un profesional acreditado para ejercer, en este caso, la medicina? Claro, muy buena pregunta el día de hoy. Precisamente queríamos explicarles a los amigos televidentes y radioescuchas la forma de utilizar el sitio web del Colegio de Médicos con el fin de confirmar las acreditaciones que pueda tener un profesional al cual ustedes eligen para ser atendidos. Recientemente en mi oficina atendí a una paciente que estaba tomando medicamentos hormonales indicados por un supuesto endocrinólogo. Nos dimos a la tarea de verificar las credenciales de él y no lo es, no tiene su especialidad en endocrinología, y en la clínica en donde él estaba trabajando lo estaban promocionando como tal. De ahí que decidí traer hoy un par de imágenes para que ustedes puedan verificar si la persona que los está atendiendo, ya sea una persona, sea médico, sea terapeuta físico, terapeuta respiratorio, que esas terapias, esos terapeutas están incorporados al Colegio de Médicos y lo pueden verificar en nuestro sitio web. El sitio web es muy fácil de ingresar, es www.medicos.sa.cr.
Ahí pueden observar en pantalla donde dice busca por doctor, especialidad o código. Inclusive pueden buscarlo por ciudades. Si ustedes ponen el nombre del doctor que los está atendiendo o que ustedes están eligiendo para ser atendidos, van a entrar a una página en donde está toda la información de ese doctor. En este ejemplo, aquí ponemos el nombre mío. Ustedes pueden observar que sale la foto, que ustedes pueden confirmar que sea la persona que le está diciendo ser médico. Viene la especialidad, viene su número de código, dice si está activo o no está activo. Debe estar activo para poder ejercer medicina en este país. Si está inactivo por algún problema legal, por problemas de cuotas, etcétera, no debería estar ejerciendo. Dice también la clínica en donde la persona trabaja, la dirección, número telefónico y el correo electrónico. De esa forma ustedes pueden verificar si el médico que los está atendiendo tiene la especialidad que les está diciendo tener y efectivamente si es médico también. ¿Cuántos años tenía usted en esa foto? No, es reciente. Esa foto es... ¿Y los lentes? Y los lentes, que usar lentes para evitar el problema de vista con el sol. Bien, Copesantos presentó el consejo médico, muy importante, doctor, porque sí, uno debe saber a qué profesional asiste, la especialidad que ocupa, si está autorizado por el colegio de médicos o no, porque desgraciadamente hay muchas personas inescrupulosas que andan haciendo loco en la calle. Y es que pasa mucho, Aquiles, es muy frecuente, es más frecuente de lo que uno imagina, el ejercicio ilegal de una profesión o el ejercicio ilegal de una especialidad. Es muy frecuente. Lamentablemente hay un par de países, Cuba y Venezuela, que tienen excelentes escuelas de medicina, pero ellos no tienen un sistema de especialidad como lo tiene Costa Rica. Es un sistema bastante fuerte, bastante serio que tenemos en este país, en donde hay especialidades que duran 7 años. Para ser neurocirujano se debe estudiar 7 años. Hay países en donde el médico general se gradúa con un énfasis en algo, pero eso no los acredita a llegar a Costa Rica y presentarse como especialistas. Muchos de ellos lo han logrado. Aquí en San Marcos de Tarazú tuvimos al doctor Rodríguez Barata, que era un médico graduado en Cuba. Él se graduó con un énfasis en medicina interna, vino a Costa Rica, estudió para el examen, se acreditó como médico internista, o sea que fue muy buen estudiante en su universidad, se graduó con honores y logró acreditarse como médico internista. Pero el que no se acredita, por algo será. Y si no está acreditado, entonces no debe ejercer como tal. Esos son falsos profetas. No, mire, lo mismo sucede también en el derecho y en otras profesiones, sobre todo ahora con las universidades que llaman de garaje, donde hay universidades que en 2 o 3 años gradúan a un profesional, cuando esto prácticamente no es posible. Le regalan materias. Son fábricas de títulos. Son fábricas de títulos y la sociedad costarricense resiente eso. Claro. Y así por el estilo en otras ramas en otras ramas distintas de las ciencias. Así es que tengamos mucho cuidado con el médico al que consultemos, al abogado, al ingeniero, etcétera, para que no seamos sorprendidos. Yo tengo un problemita, tengo 10 entradas que quiero regalar para el partido del Clásico, solo que no las vamos a rifar. Las quiero regalar a alguien que pueda comprometerse a llevar a un grupo de 10 personas al estadio el próximo domingo, al Estadio Nacional, pero tendrían que llamarme para el 88792456, ahora después del programa. Si a alguien le interesa estas entradas, pues con mucho gusto yo se las puedo obsequiar para que vayan a ver el Superclásico del próximo domingo. Así es que 88792456 y ahí vamos a convenir la forma en que podemos lograr que alguien retire estas entradas para que vayan a ver el partido del próximo domingo. No es una rifa que vamos a hacer, no simplemente, ojalá que algunos chiquitos de algún equipo, de una escuela de fútbol o una escuela puedan aprovechar estas entradas y de paso pueden ir a conocer el Nacional las personas que no lo conocen. Bien, como decía don Santiago, hoy tenemos aquí nuevamente con nosotros al don Andrei Badilla Solano, quien es politólogo graduado en la Universidad de Costa Rica, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de la UNA, y también es investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Con él vamos a conversar acerca de este tema que tanto preocupa a
todos los costarricenses, como es el tema de las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque según los análisis y los estudios, este régimen no va a alcanzar para todos los que estamos envejeciendo cuando nos toque el momento de pensionarnos, si es que llegamos hasta ese estado, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene pensado llegar, don Santiago. Desde luego. Ya se está casi para pensionarse. Ya estoy preparando el equipaje. Sí, yo tengo la fe en Dios de acogerme a una pensión próximamente. Y espero que haya algo, si no hay que raspar la olla. Don Guillermo Cedeño dice que no se va a pensionar todavía, que va a trabajar, va a darle le más faltan al 40 canal. años de trabajo todavía. Hoy se comprometió, dijo que 10 años, fue lo que dijo, que iba a darle más al canal. Sí. Le faltan 10 años, 40 años a don Guillermo. Bien, primero que todo, buenas noches, don Enrique. Muy buenas noches, compañeros de la mesa y a todos y todas las personas que nos ven por Altavisión. Un gran placer estar con ustedes esta noche. Explíquenos esto, don Enrique, esto de las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo nace el sistema? ¿Cómo se fortalece? ¿Y qué podemos esperar del sistema de pensiones? Claro, el sistema de pensiones, el seguro de pensiones nace en el año 1947 como un sistema tripartito de contribución del Estado, los patronos y los trabajadores. En el año 1971 adquiere el régimen no contributivo, donde personas que no pudieron contribuir al sistema de la seguridad social pueden acceder a una pensión por condiciones de viudez, enfermedad e indigencia. Este sistema ha sido vital para la sostenibilidad de la seguridad social en Costa Rica. Sin embargo, empieza a experimentar una serie de dificultades a partir de finales de los 80s, más o menos a partir de 1986 hasta el 90, y que han venido perpetuándose y acrecentándose hasta la actualidad. Por ejemplo, hay varios estudios actuariales hechos por la OIT, tanto por una consultora privada como Natal, y tanto de la Caja, que hablan de que nos acercamos a un colapso del sistema de pensiones. Por ejemplo, el estudio del 2005 de la OIT decía que las contribuciones iban a ser insuficientes para el año 2011, mientras que los ingresos iban a ser insuficientes en el 2022 y las reservas se agotaban en el 2028. El último estudio que se hizo fue el del año 2010 por la Caja y dice que las contribuciones serían insuficientes en el año 2011 y que las reservas se agotarían en el 2042, o sea, en 3 décadas. Justo hoy, dadas las diferencias que hay entre la SUPEN y la Caja en cuanto a las validaciones actuariales del seguro de pensiones, se acordó que fuera la sección de estudios actuariales de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica la que hiciera un nuevo estudio y se postergara a la consultora privada de origen argentino que iba a hacer el estudio nuevo. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los estudios concluyen lo mismo. El sistema de pensiones, el seguro de pensiones colapsa. Lo que no estamos de acuerdo es en cuándo. No sabemos exactamente la fecha del colapso. Sin embargo, existen una serie de razones estructurales alrededor del seguro de pensiones que han venido catalizando el colapso inminente. Por ejemplo, una de las principales razones del desfinanciamiento y la descapitalización del seguro de pensiones tiene que ver con las transformaciones de la estructura del empleo en Costa Rica. Recientemente nos dimos cuenta de que el problema de la informalidad en Costa Rica es un problema muy grave. Costa Rica tiene una fuerza de trabajo de 2.050.000 personas. Según datos del INEC, de la encuesta continua de empleo, tenemos aproximadamente 930.000 personas, o sea, casi el 40 y pico % de la fuerza de trabajo en condición de informalidad. Informalidad. ¿Qué vamos a entender por informalidad? Por informalidad tenemos que entender a aquellas personas que no contribuyen para la seguridad social. Entiéndase, ya que les sigo contando. Me indican y ya regresamos con este importante tema acerca de las pensiones, porque hay mucha letra menuda sobre este tema, o de este tema, y queremos que don Andrei nos los explique en su verdadero contexto. Vamos a la pausa con nuestros patrocinadores, especialmente con Copesantos RL, y ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y que llega gracias al patrocinio que brinda Copesantos RL,
bar y restaurante Tachitos, donde la cocina es un arte, y de Hotel La Arboleda en San Marcos de Tarrazú, donde se hospedan los amigos invitados del programa Hablemos. Hoy estamos conversando con el licenciado Andrei Badilla Solano, que es un politólogo de la Universidad de Costa Rica, máster en estudios latinoamericanos, graduado en la UNA, y investigador del Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo. Antes de que el doctor le haga la consulta, don Santiago, don Andrei, expliquemos cómo se empieza a formar cómo se forma la pensión, o sea, de dónde nace el acumulo del dinero para poder pensionar a una persona. Sí, de acuerdo. ¿Cómo aporta, qué aporta el Estado, qué aporta el trabajador y cómo se va fortaleciendo? Rápidamente, porque hay consultas bastante importantes. A grandes rasgos, un sistema de pensiones es un sistema previsional en el cual el trabajador aporta una parte de su salario a un fondo común, el cual le constituye un depósito a plazo, el cual puede ser a su vez invertido para aumentar la rentabilidad de una institución, y una vez cumplidos los requisitos para la jubilación, que en el caso de Costa Rica, dependiendo del sistema, son 37,5 años o 38 años y medio, o un mínimo de cuotas, usted puede acceder a una jubilación con un monto preestablecido del salario devengado durante la vida. Eso a grandes rasgos es un sistema de pensiones. El sistema de Costa Rica funciona con una contribución tripartita, donde contribuye el Estado, los patrones y los trabajadores. Costa Rica tiene uno de los sistemas de mayor cobertura, más del 60% de la población económicamente activa está asegurada por un seguro de pensión. En Costa Rica además tenemos el seguro de pensiones, que es de carácter obligatorio, las contribuciones complementarias obligatorias, las voluntarias, y después tenemos un sistema de contribuciones complementarias de pensiones no contributivas, que lo que harían es una especie de subsidio a poblaciones en condición de mucha vulnerabilidad. Perfecto. Doctor. Sí, André, hace rato estábamos hablando de los problemas que presentan por la informalidad en los sistemas de pensiones. Estudiando un poco al respecto, se habla de que nuestro sistema de pensiones, el régimen de pensiones, tiene una tendencia a ser un esquema tipo Ponzi, que es piramidal, que entre más personas van entrando a la fuerza laboral, van sosteniendo a quienes se van pensionando. Pero hay 4 grandes agravantes a este sistema. Una, ha disminuido la natalidad en el país. 2, ha aumentado la esperanza de vida en nacer. 3, el desempleo. Ayer leí un artículo en el que se dice que se demuestra que 9% de los médicos de este país están desempleados. 2% trabajan en actividades que no son médicas. Entonces, tenemos una gran cantidad de profesionales que no logran incorporarse a la fuerza laboral. Y por otro lado, la informalidad. Entonces, tenemos menos personas naciendo, más personas viviendo muchos años, disfrutando su pensión, lo cual encarece el sistema, el régimen. Y por otro lado, la informalidad que usted hablaba, de un 40% de personas que no están contribuyendo al régimen y que tarde o temprano probablemente inclusive podrían echar mano a una tajada si se incorporan a contribuir faltando 10 años para pensionarse y completar algunas cuotas, si no me equivoco. Y inclusive también el problema del desempleo. ¿Cómo ve usted esas 4 agravantes? O sea, en realidad definitivamente no hay vuelta de hoja, el sistema va a colapsar. Bueno, en relación con los primeros datos, si tenemos una fuerza de trabajo que es de 2.050.000 y tenemos 930.000 personas en la informalidad y cerca de 270.000 personas desempleadas, realmente encontramos una inconsistencia con los datos de la Caja. La Caja dice que actualmente el seguro de salud está compuesto por 1.460.000 personas aproximadamente, del total de una fuerza de trabajo de 2.050.000. El problema que yo quiero señalar es que hay una inconsistencia en los datos en el tanto. Si usted suma la población informal más la desempleada, vos te das cuenta de que esa población alcanza la cifra de más o menos 1.200.000 personas. Si usted se lo resta a la fuerza de trabajo, obtiene que realmente las personas que están contribuyendo son menos de 1 millón de personas. Hay una inconsistencia en la información de la Caja y de los datos del INEC.
Aquí la solución podría ser que hay personas que son informales, pero que contribuyen por cuenta propia. Es decir, son trabajadores independientes que deciden cotizar por cuenta propia. Podría ser una opción y podría eso solventar la inconsistencia con la caja. Sin embargo, yo creo que los datos que revela el INEC nos permiten tener una estimación mucho más precisa de quiénes verdaderamente están contribuyendo a la seguridad social. Digamos, tenemos que sumar otro dato ahí, que es el dato del subempleo. Personas que pueden trabajar jornadas completas, pero no consiguen trabajo en tiempo completo, sino en tiempos parciales. Ese es el primer dato. El segundo dato, sí, efectivamente, Costa Rica está envejeciendo. Se espera que para el año, en ese momento, la población de adultos mayores representa aproximadamente un 8% de la población. Para el año 2050 se espera que sea un 22% de la población. Es decir, un quinto de toda la población de Costa Rica serán personas adultas mayores. ¿Por qué esto es importante? Porque, como bien usted señala, si tenemos una expectativa creciente y una tasa de fecundidad y de natalidad decreciente, nos enfrentamos a un problema de soporte de radio. ¿Eso qué significa? Significa la relación entre personas económicamente activas cotizantes y población jubilada. Actualmente, digamos, existen 6.6 personas activas cotizantes por cada persona jubilada. Para el año 2050 se esperan que sea menos de dos personas activas económicamente por cada persona jubilada. En otras palabras, en términos financieros nos enfrentamos a un riesgo de longevidad. El riesgo de longevidad se refiere a personas que superan su expectativa de vida una vez jubiladas. Entonces, los fondos que fueron previsionales depositados en el depósito a plazo que constituye la pensión son insuficientes para satisfacer sus necesidades. Creo que respondo así. Claro, sí. Claro, correcto. Don Santiago. Estoy haciendo un esquema, usted me dice si está errado, sacando mis propias conclusiones más bien de cómo ha soportado el régimen. Eso es lo que a mí me... Hablamos de 45% de la fuerza de trabajo. Es informal. Es informal. Entonces no hay un ingreso asegurado. Le sumamos las retenciones de las transferencias del Estado, que, si tengo entendido, es el principal deudor del régimen, más la otra situación de que es considerada como la caja chica del Estado. Sí. Para diferentes situaciones, más las pensiones de lujo, más las pensiones fantasmas que se han venido denunciando también, de gente muerta que la pensión siguen recibiéndola, más la evasión de cuotas obreras, porque hay evasión, muchísimo patrono que reporta cantidad menor del salario, y leyendo por ahí que solo empleados de la caja en los próximos 5 años se espera como según vi por ahí en los medios, 26.000 millones de colones de pensiones, solo empleados de la caja que se están por jubilar. De manera que sí estoy asustado de que a mí quizás no me va a quedar nada en el fondo de la olla. Vos has mencionado varios aspectos. En relación con el primer aspecto, el Estado como el principal deudor de la seguridad social. Efectivamente, el principal deudor de la seguridad social es el Estado. El Estado, para poder hacer la obligación a las obligaciones que por ley tiene que cumplir, como por ejemplo con FODESAF, a través de la ley 7374, conocida como la ley de vigencia, más lo establecido en el Código de Niñez, desde el año 94 ha venido evadiendo esas responsabilidades, hasta que en el año 2006 la deuda fue recortada, significando una pérdida patrimonial para la caja de 180.000 millones de colones. 180. Sí, la deuda total era de 301.000 millones de colones y quedó en 120.000. En relación con eso, el Estado ha pagado la deuda con bonos. Esos bonos tienen que ser colocados en el mercado de valores, pero nos hemos dado cuenta, leyendo la letra menuda, que el seguro de salud que recibe estos bonos como forma de pago debe colocarlos en el mercado de valores y quien los está comprando es el seguro de pensiones. En otras palabras, el Estado tiene una deuda con la salud que paga a través de bonos que le compra pensiones. Es una forma de transferencia indirecta de fondos del régimen de pensiones hacia el régimen de salud, pero a su vez constituye una forma de financiar el déficit del Estado. Es decir, el Estado está recurriendo a fondos que tienen pensiones para poder satisfacer las necesidades de deuda que tiene. Bien, vamos a una nueva pausa con Copesantos y ya regresamos con más de este interesantísimo tema
acerca de las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 Celtavisión, un canal de Coope Santos RL, y que se reprisa el día miércoles a partir de las 7 de la noche. Programa que llega gracias a la colaboración de Coope Santos RL, el Consejo del Comité de Educación, fundamentalmente, y desde luego pues, por toda la estructura de Coope Santos, que brinda servicio en los cantones de Mora, Acosta, Dota, Tarazú, León Cortés, Frailes, Corralillo, Acerrí, toda la zona de concesión de Coope Santos RL. Y gracias también a Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, donde cocinar es un arte, y de Hotel La Arboleda en San Marcos de Tarazú también. Don Santiago, ¿tiene algún saludo? Voy a robarle un segundo porque tenemos un saludo a don William Naranjo, a la señora, a sus hijos, a Esteban, por supuesto, a don Hernán Gerardo Barbosa Jiménez, a la señora e hijos. Dígame, Gerardo, que tiene un hijo, un excelente hijo. César es todo un caballero, un buen trabajador de Coope Santos. Y aprovechar porque Dota está de efemérides. Entonces, están cumpliendo aniversario de campeonato. ¿Cuántos años, doctor? 90 años de campeonato. Entonces, un saludo muy cordial para todos los doteños. Muy merecido. Sí, ojalá, vamos a ver si hay bombetas el día de hoy. También un saludo para Jesús Barbosa, que siempre no nos mira por la televisión, pero sí nos escucha por Radio Cultural Los Santos. Y por aquí también un saludo a don Gilo Badilla, que nos encontramos hoy en Copedota y me dijo que él siempre ve el programa, estaba junto con José Vega. Un saludo a los dos seguidores del programa. Hay un mensaje, doctor. Sí, dice, buenas tardes. Consulta. Quisiera saber si pueden tocar el tema del régimen de pensiones del Magisterio Nacional para los que cotizamos con ellos. No sé si se sale mucho del tema, gracias. André, usted tiene la palabra. Bueno, en este caso sí. El régimen del magisterio es un régimen complementario, mejor dicho, sustituto del seguro de pensiones y tiene sus propias particularidades. Yo no lo he estudiado. En ese caso no podría atender la consulta dado que yo no he tenido la oportunidad de estudiar ese tema. Podría referirme en este caso, digamos, al futuro del seguro de pensiones de la Caja. Recordemos que, digamos, está el seguro de pensiones de la Caja, el del Magisterio Nacional. Después están pensiones con base en el presupuesto nacional, como por ejemplo el del Poder Judicial y el de los diputados, que son los que ya colapsaron, por cierto, ambos ya son insostenibles. Es ir a despegarse. Sí, y después tenemos complementarios, ¿verdad? Complementarios obligatorios y tenemos complementarios voluntarios. Entonces, en mi caso en particular, yo solo he estudiado el tema del seguro de pensiones de la Caja. No, don Arrey, para efectos de la gente que también nos escucha y nos mira por la televisión, estamos hablando del sistema como tal. Podemos hablar un poquito de cómo hace una persona para optar por una pensión, porque hay gente que cotiza y tiene derecho a la pensión cuando ya cumple las cuotas correspondientes y la edad. Pero también hay personas que llegan a tener derecho a una pensión y no han cotizado. Sí, estas personas son parte del régimen no contributivo. Reglamentariamente, digamos, las personas que pueden obtener una pensión de este tipo son personas en condición de indigencia, según lo establecido en la ley 7374, pero niñez y adolescencia, mujeres embarazadas, viudos. Personas viudas también incluye hombres, ¿verdad? Sí. Aunque sea un poco complicado. Y No, con relación a ese tema de personas, ahora se está aconsejando decir personas en vez de decir las y los. Pues, las personas es un concepto que genérico, que comprende a mujeres, hombres también. Nos vino a complicar a alguien ahí la cosa. en realidad, digamos, aunque nos desviemos un poco de ese tema, la discusión sigue vigente. Por ejemplo, Alexandra Obando y Yadira Calvo piensan que es necesario utilizar una partícula neutra en Costa Rica, muy similar como, por ejemplo, como existe en el idioma alemán, donde tenés una partícula neutra como das, que no es ni masculina ni femenina. El lenguaje construye realidad. Tomo este espacio para señalar lo siguiente. Por ejemplo, en las pensiones hay un problema de género muy claro. En Costa Rica, por ejemplo, los hombres, la edad de jubilación de los hombres es más alta que la de las mujeres, aunque la expectativa de vida de los hombres es mucho más corta que la de las mujeres.
pero las mujeres son mayoritariamente víctimas de mayores condiciones de informalidad, de subempleo, de desempleo y de ingresos menores por funciones iguales. Esto también está vigente en las pensiones. Las mujeres contribuyen 6 puntos porcentuales menos que los hombres para las pensiones. Es decir, los hombres contribuyen un 58% y las mujeres un 52%. ¿Por qué? Porque las mujeres son más propensas a estar en condiciones de informalidad y de invisibilización de su empleo. Como ustedes pueden ver, digamos, en este tema de la estructura del empleo y de las pensiones, hay un tema de género muy claro. Sí, muy marcado. Otro, por ejemplo, es la posibilidad de asegurar a personas del mismo sexo. Personas que tienen compañeros del mismo sexo. Muy recientemente ya hemos visto que es posible asegurarlos por el seguro de salud. Ya veremos qué va a pasar, no está del todo claro el panorama sobre las pensiones en ese aspecto. Bueno, dos mensajitos. Dicen aquí que pongan el número del teléfono al cual pueden llamar para hacer consultas en la pantalla. Está bien. Ya alguien va a hacerse cargo de las entradas que hemos obsequiado, entonces ya no vamos a recibir más llamadas al respecto en mi celular. Y muchas gracias a Jesús Barbosa porque efectivamente está escuchando el programa. Posiblemente hoy va a estar actuando en el bar y restaurante, en Donde Chilos, en San Marcos de Tarrazú, porque ha sido visitante al karaoke de Chilo, así es que... Canta bien Jesús. Canta bien Jesús, sí. Y también su hermano Félix. Sí. Un saludo para los dos y a todos los Barbosa que también Don Andrei, nos escuchan. Decime. Estoy viendo este cuadro que todavía plasma más crudamente la realidad, ¿verdad? El cuadro de inversiones en bonos, en títulos certificados a largo plazo. Ah, sí. Gobierno central al 2011, 449 mil millones de colones. Correcto. El resto, Banco Central, 197 mil millones. Ministerio de Hacienda, 600 mil millones de colones. Y el sistema bancario, 10 mil millones. Y en el sector privado están colocados 6 mil y pico de millones de colones. Sí, y en bonos. Efectivamente. Sí. Si tenemos un escenario que es económicamente adverso, o sea, de informalidad, de desempleo, con alta evasión, la cartera de inversiones se vuelve central para la sostenibilidad de la caja. Bueno, si examinamos el seguro de pensiones y su cartera de inversiones, nos damos cuenta de que el 90% del total de la cartera, cerca del 90% en realidad, del total de la cartera de inversiones está en bonos del Estado, ya sea en el gobierno central... 70%. No, casi el 90%. 90%. Sí. Está en bonos del gobierno central, el Banco Central, Hacienda y Banca Pública. Por ejemplo, Santiago mencionó los datos del 2011. En el 2015, en este año, el gobierno central tiene 529 mil millones de colones en bonos del gobierno central. El Banco Central tiene 315 mil millones de colones. Esto no es necesariamente negativo. Para el año 2015, o sea, en este momento, la tasa de rendimiento de estos bonos es del 6.6%. Es bastante positiva, aunque se cae en riesgo de concentración de la cartera de inversiones. Ahora bien, ¿por qué tenemos que examinar esto con detalle? Porque las rentas creadas por esta inversión en bonos es insuficiente para satisfacer las necesidades del régimen, dado que el régimen ha tenido que recurrir a los intereses para poder hacer frente a las necesidades que tiene de cubrir las pensiones. Bueno, en ese sentido, la posibilidad de poder invertir en carteras de mayor rentabilidad es muy importante. La misma SUPEN ha señalado, por ejemplo, y voy a citar, que la rentabilidad de un activo de infraestructura es del 9.3%, o sea, es 3 puntos porcentuales mayor que la rentabilidad que podríamos obtener por los bonos. Y la tasa de volatilidad se sitúa entre los bonos y las acciones, es del 0.7, es del 7 punto y resto. En otras palabras, es muy rentable invertir en infraestructura y el MOP ha señalado que las necesidades de infraestructura de Costa Rica representan más o menos 5% del PIB anual por muchos años. En otras palabras, hay suficiente necesidad de infraestructura en Costa Rica para poder invertir en ellas. La pregunta es, ¿por qué si teníamos información referente a que era posible invertir en infraestructura no se hizo? Bueno, lo que se ha alegado es que no existía el mecanismo financiero para poder hacer este tipo de inversiones. Hasta este año, en el que se aprobó la ley 9292, que es la creación del fideicomiso para la construcción de la carretera a San Ramón. Que todavía no está muy definido el tema. No,
Pero el artículo 3 faculta a instancias, instituciones autónomas y a la misma gerencia de pensiones poder invertir en el fideicomiso para la construcción de esa carretera. Esta sería la primera. Pensemos en las posibilidades de construir el aeropuerto de Rotina a través de un fideicomiso, la construcción o el mejoramiento de los puertos y los aeropuertos a través de la figura de fideicomiso. Estamos hablando de cifras muy, muy grandes de dinero. Estamos hablando de más de de billones de colones. Adelante. André, una pregunta. Ok, si se da la opción de que puedan invertir y generar más rentabilidad de esos dineros, igual sería una medida paliativa. Sí, efectivamente. Pero igual va a colapsar el sistema. Bueno, no quisiera ser del todo negativo. Esperemos a ver el resultado del estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica lanzado hoy. Ya veremos el resultado. Pero efectivamente todos los estudios actuariales parecen indicar que las medidas para poder sortear y superar la crisis colapso del sistema de pensiones son insuficientes. Por ejemplo, y muchas de ellas tienen un costo político muy alto, como por ejemplo aumentar la edad de jubilación de los 65 años a los 67, o aumentar la tasa contributiva a más del 10%, o otra sería invertir el 1% del PIB de Costa Rica durante los próximos 100 años, lo que es imposible para un gobierno. Ahorita vamos a ir a la pausa y regresamos con el tema, porque ya nos están diciendo que vamos a la última pausa con nuestros patrocinadores: Copesantos RL, Bar y Restaurante Tachitos y Hotel La Arboleda en San Marcos de Tarrazú. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Tenemos un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Televisión, canal de Copesantos RL. Como decimos, un programa cultural y educativo. Esa es nuestra filosofía, nuestra idea, pues que la gente adquiera conocimientos acerca o por medio de nuestro programa, y en este caso con el politólogo André Badilla Solano, quien nos está hablando acerca de la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre todo el tema de las pensiones. Programa que llega gracias a la colaboración que brinda Copesantos RL, Bar y Restaurante Tachitos, donde la cocina es un arte, en San Marcos de Tarrazú, y al Hotel La Arboleda, también en San Marcos de Tarrazú. Al que me estaba mandando un mensaje que si podría don André explicar cómo se tramita una pensión. Vamos a hacer lo siguiente, aquí la idea es hablar del régimen como tal, y si tiene fondos, si no tiene fondos, si se van a acabar o no se van a acabar. Tal vez don Santiago podría coordinar con alguna persona de la Caja de Seguro Social para que en un programa futuro podamos traer ese tema aquí, y entonces expliquemos no solamente los distintos regímenes que existen de pensiones, como el de Hacienda, el del Poder Judicial, el de la Asamblea Legislativa, que es una gollería, y también el de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero por ahora estamos aquí hablando sobre el tema económico del régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, y si se puede mantener o no se puede mantener. Por ahí unos mensajes, doctor. Sí, dice Juan Bautista Blanco Mora y Lidiet Gamboa Barrantes, nos hacen saber que el programa está muy interesante. Reporte sintonía desde Tabarcia, excelente programa y tema. También nos dicen saludos, muy buen programa. Termino un poco preocupado de parte de don Francisco Godínez Porras. Yo también estoy preocupado. Todos estamos Yo estoy muy preocupado. Desde luego, esa es la idea, que hagamos conciencia. Aquí decía don Santiago hace un rato que uno de los temas que él nota como vamos a ver, que afecta al fondo, es que los patronos reportan menos salario del que tienen a sus trabajadores. Aquí quien sufre esta consecuencia es el trabajador directamente, porque si el patrono reporta el salario correcto, así será la pensión del trabajador o la proporción correspondiente a esta pensión. Pero si el patrono reporta menos salario, pues igual su pensión va a ser menor. ¿Es así o no, don Rey? En realidad, digamos, sobre el tema de los salarios hay que decir varias cosas. El 70% de los trabajadores independientes no cotiza para el seguro de pensiones. Es decir, evaden el pago del seguro de pensiones. ¿El 70%? El 70% en el seguro de pensiones. Los trabajadores independientes en el seguro de salud son el 64%. A eso hay que sumarle lo siguiente. Hay evasión y hay subdeclaración.
Por ejemplo, en Costa Rica, el 33% de los trabajadores independientes subdeclara sus ingresos con tal de contribuir menos a la seguridad social. Adelante. Pero una pregunta. Tengo entendido que el cálculo de la pensión se hace no con base en los primeros años laborales, más bien con los últimos. Sí, con los últimos. Entonces ahí es donde muchos se usan de eso. Tienen un montón de años en los que cotizan poco y al final, en los últimos años, inflan su salario. Eso Por depende ejemplo, del régimen, porque hay unos eso- regímenes que ponen el mejor salario obtenido. Sí. No, pero lamentablemente esa es una práctica muy dada, o sea, con vergüenza ajena lo acepto, dentro del gremio médico. O sea, hay montones de médicos que cuando se están por pensionar, que trabajan para la seguridad social, en el momento que ya están por pensionarse, empiezan a hacer guardias, y guardias, y guardias, y disponibilidades. Entonces pasan 3, 4 años trabajando montones todas las noches, si pueden, o de noche por medio, y eso hace que logren inflar enormemente su pensión. Y a los diputados, por ejemplo, un diputado que era maestro, tenía un salario, digamos, de 800,000 colones, llega a ser diputado, gana 3 millones, 4 millones, y se pensiona con ese salario. Y Bueno, tuvimos el eso el también ejemplo de tiene aquel... eso también tiene que ver mucho con la brecha de ingreso en Costa Rica. Digamos, las personas ubicadas en el decil número 1, o sea, entiendes, el 10% más pobre en Costa Rica, devengan un salario de 80,000 a 90,000 colones, mientras que el salario promedio del decil más rico en Costa Rica es de 3,600,000. Ahora bien, esto es insuficiente para conocer la desigualdad. Tendríamos que ver la diferencia del 1%, es decir, el 1% más pobre versus el 100%, o sea, el que se ubica en el más arriba, para ver el verdadero grado de la desigualdad en Costa Rica. Ustedes lo han señalado, existen una serie de condiciones en Costa Rica que vienen en detrimento de la seguridad social: desempleo, informalidad, evasión, morosidad. En el tema de la evasión, por ejemplo, el último estudio de la Contraloría revela que la evasión del impuesto de la renta y de ventas es del 7.75% del PIB. Y la evasión sumada del seguro de pensiones es del 2.6% del PIB. En otras palabras, la evasión total es casi del 10% del PIB de Costa Rica. Y agreguémosle a todo eso que se está diciendo, la negligencia de los gobiernos para entrarle fuerte a este tema. O sea, ¿cuál Correcto. gobierno, viendo en forma retrospectiva, cuál gobierno ha querido hacer o ha mostrado un verdadero esfuerzo por entrarle a Se este? pasan la pelota. Solo en campaña política lo prometieron todos. El tema de las pensiones es tan grave en Costa Rica, pero tan grave que ningún gobierno quiere asumir el costo político de tener que ver qué se hace al respecto, porque la mayor parte de las medidas son medidas que tienen un costo político muy elevado. Aumentar la edad de jubilación. Sí, porque le vas a tocar la bolsa a los costarricenses, de una u otra forma. Incluso, por ejemplo, hay un estudio del BID que se llama Mejores Pensiones, Mejores Trabajos, que es un estudio para América Latina. Entonces, por ejemplo, ahí se revelan varias cosas. En Costa Rica, a pesar de que la edad de jubilación es de los 65 años, el promedio de jubilación para Costa Rica es de los 62, porque la gente recurre a esos tecnicismos de los regímenes de pensiones para poder jubilarse antes. Otra cosa es que, por ejemplo, el ingreso promedio que recibe una persona en el régimen no contributivo, o sea, asegurados por cuenta del Estado, es de $6.3 al día. O sea, a pesar de que el cálculo que se hace a partir de la paridad de poder adquisitivo, vendría a ser más o menos como 3,000 colones al día para sobrevivir. Mientras que la línea de pobreza en Costa Rica está en el $2.5, es decir, es ligeramente superior, pero es insuficiente. Además, recordemos que el 19% de todos los adultos mayores de Costa Rica está en condición de pobreza. Es una cifra bastante alta, aunque es aproximadamente de 5 a 7 puntos porcentuales inferior que la media nacional, sigue siendo significativamente. En América Latina, para poner un ejemplo, el país que tiene la tasa de pobreza en adultos mayores más pequeña es Uruguay, que es el 0.9, y la que tiene más alta es Colombia, con el 45% de su población adulta mayor en pobreza. A pesar de que no estamos tan mal, tampoco estamos tan bien. Ya soné como Brian Ruiz, ¿verdad? Yo tengo una pregunta final. Ya se nos acerca la hora pico. Andrei, ¿no ha leído usted de casualidad el proyecto de ley que está presentando el gobierno para restringir las pensiones? ¿Qué efecto podría tener, al menos en este régimen? Porque posiblemente ese proyecto tiene que abarcar todos los regímenes de... En realidad, digamos, el proyecto lo que pretende es ponerle un tope a las pensiones con base en el presupuesto nacional, como por ejemplo el de Hacienda o el del Poder Judicial. ¿Cuál es el problema con esto? Que es legalmente muy fácil de echar abajo.
Ya el primer intento tuvo, no sé si lo recuerdan, tuvo un salacuartazo que se lo echó abajo. Entonces creo que no existen las condiciones políticas para poder ponerle el topes a las pensiones. Yo diría lo siguiente: los verdaderos cambios estructurales que requiere Costa Rica requieren al menos de las 3 siguientes condiciones: control del Ejecutivo, mayoría absoluta en el Legislativo y control de la Sala Cuarta. Este gobierno no reúne esas 3 condiciones. Es decir, tenemos control del Ejecutivo, pero tenemos mayoría simple no, en la Asamblea, y no tenemos control de la Sala Cuarta. Entonces, muchos de los cambios estructurales no cuentan con el instrumental político necesario para poder llevarlos a cabo. Bueno, André, ya el tiempo se nos está acabando, pero deberíamos dejar un mensaje positivo a todo esto. No todo es malo, y hay países que no tienen el sistema que tenemos nuestro, ¿verdad? Pues eso es lo más grave. Nosotros tenemos un sistema súper privilegiado en el mundo, de acceso a salud de la mejor calidad y a un sistema de pensiones que nos garantiza una vejez digna. Existen alternativas, pero estas alternativas requieren de un compromiso y un pacto social que nos permita como sociedad sortearlo. Muchas de ellas tienen que ver con una mejor fiscalización de las decisiones que se toman en la gerencia de pensiones y en la cartera de inversiones. Otras tienen que combatir el problema de la informalidad y el desempleo. En otras palabras, se requiere que el empleo se constituya en un tema nación, un tema país, con una política nacional. La estrategia de inversión extranjera directa no funciona, solo genera 58.000 empleos en las zonas francas, lo que representa menos del 2% de la fuerza de trabajo de Costa Rica, mientras que tenemos un desempleo cercano al 12% y una informalidad cercana al 45%. Yo lo que diría es que hasta que los costarricenses no podamos tomar decisiones como un colectivo en aras de un bienestar mayor, tendremos que enfrentar un colapso, muy probablemente en el sistema de pensiones. Lo veo sumamente preocupado. Sumamente preocupado. ¿Por la presión? No, vea, son cosas que en la vida real uno las ha visto que se dan. Por ejemplo, he tenido un patrono muy responsable. Yo, por ejemplo, en mis 46 años de trabajar para Copesantos, puntual, nunca ha pagado un centavo de multa por atraso en el pago de la planilla. Y cuando uno, en los medios, ve uno denuncias como estos casos, por ejemplo, y ya lo comentamos por ahí. Vamos a proponer eso sí, que le suban la edad a Francisco Coines para que se pensione un poquito más, digamos, no a los 62 años. Sí, sí. Tal vez a los con 70. 70, Francisco Coines 70, porque está joven todavía, ¿verdad? Sí. Usted sí está bien en los 62. Pero, por ejemplo, 46 años de cotizar, ¿verdad? Y como lo vimos ahorita, gente que muy marrulleramente espera los últimos años para cotizar, cubrir las cuotas mínimas establecidas, el ejemplo que nos puso el doctor. O el ejemplo, el empleo digno, es el principal problema, acceso a empleo digno. La posibilidad de tener un empleo que me pague mis cuotas de la seguridad social, tanto el patrón como el Estado, porque el Estado también es uno que no ha querido contribuir adecuadamente. Doctor, esto abre todo un debate. Claro, a mí me deja muy molesto porque yo siento en todo esto un tremendo egoísmo de parte de nuestros gobernantes, que por cuestiones políticas y por cuestiones personales, porque igual estamos, lo que modifiquen va a afectar sus pensiones, le están dejando el problema a sus hijos. Porque esto es un problema que se va a manifestar, no es a mediano plazo, esto es a corto plazo. Muy corto plazo. Entonces el egoísmo de nuestros gobernantes les va a pasar un problema bastante serio, una factura grande a sus hijos. Todos vienen evadiendo un tema que es un tema país, es un tema país, y todos lo vienen evadiendo. Desde los últimos 20 años. Hay que proponer que en el registro civil también se suba la edad para pensionarse, ¿tú sabes? ¿En el registro civil? Sí. Hay unos Barbosa que están sacando provecho de eso, pero también que se suba la edad. Bueno, Rey, muchas gracias realmente porque nos ha ilustrado bastante. Es un tema muy amplio y tiene una incidencia en la zona. En la zona hay preocupación por lo que está pasando con la situación económica. Todos estos temas también van ligados porque si no hay una calidad de empleo, si no hay empleo, si no hay, tampoco los patrones pueden pagarla. A veces porque no pueden, otras veces porque no quieren, pero otras veces porque no pueden pagar. Es todo otro tema, digamos. ¿Verdad? Es todo otro tema también. Y esto pues da para mucho análisis. Yo creo que también el tema de los mismos empleados de la caja
tienen que ponerse las manos en la... Sí, podría hablar de ese tema también. ¿Verdad? Porque ahí hay algo que afecta. Hay un gran porcentaje de lo que ingresa a la caja que se queda, yo no sé si merecida o inmerecidamente. Convenios colectivos que han sido mal. Bueno, pero tal vez tenemos que tener claro que, digamos, el acceso a empleo digno no es el problema. El problema es que existen una serie de condiciones estructurales que precarizan el empleo. Ahora bien, sin lugar a dudas existe dentro del sector público una serie de condiciones que hay que estudiar, pero el problema no es ese. Bien, ahí terminamos, lo dejamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. A Andrei Badilla Solano. Andrei quedó picado. Andrei quedó picado, y Sí. nosotros también, y la gente también, porque es un tema que da para mucho, pero bueno, de esto vamos a regresar nuevamente en un futuro, porque hay que seguir insistiendo. Entre todos tenemos que salvar a Costa Rica. ¿Algo más, doctor? Nada más. Muy contento con el tema, con la forma en la que se abordó el tema, no con el los futuro datos. que observamos, pero sí con la forma en la que abordamos el tema el día de hoy. Me parece que se llevó el mensaje a la zona y a nuestros amigos televidentes. Don Santiago. Agradecerle a Andrei profundamente que nos ayude a entender estos temas que son de harto interés para todos. Y a todos los que nos han hecho el honor de vernos y escucharnos por Canal 12 y también escucharnos por Radio Cultural Los Santos, muchas gracias, y los invitamos para que nos escuchen de hoy en 8 en una edición más de su programa Hablemos, siempre con un tema de bastante interés para todos. Así es que muchas gracias y nos escuchamos y vemos de hoy en 8. Bien. Qué bueno escuchar. Gracias. Una